Hola, soy Jesús Gallego, speaker internacional y especialista en temas de cambio, motivación y liderazgo. Y les invito a ver esta entrevista en temas de vanguardia de Intras. Sí, cuando estamos hablando de liderazgo, estamos creo que hablando básicamente de tres elementos. Uno es la visión del líder, la dirección que ha de tomar el equipo, la compañía. En segundo lugar, vamos necesariamente a hablar de influencia. Es un proceso de influencia el liderazgo. Y las dos palabras me parecen bien importantes. Proceso de influencia. Y en tercer lugar, compromiso. Por lo tanto, cuando estamos hablando de liderazgo, de lo que estamos hablando es de la apuesta por un proyecto, por una visión hacia el que se encamina ese equipo, esa compañía, a través de un proceso de influencia y donde vamos a jalar el liderazgo, el compromiso de nuestros colaboradores. Por eso compromiso, influencia y visión, dirección, creo que son los tres elementos determinantes del liderazgo. Y cuando estamos hablando de liderazgo positivo, estamos hablando obviamente de personas, de poner a las personas en el centro de la actividad del líder. El líder no es solo un gestor de situaciones, de actividades, de labores, es alguien que lidera personas. Por tanto, cuando estamos hablando de liderazgo positivo, estamos hablando de cómo es nuestra relación con las personas, cómo es nuestra conexión, cómo es el vínculo de confianza que nosotros vamos a tejer con las personas. Y creo que necesariamente tenemos que hablar de un liderazgo focalizado en positivo, un liderazgo apreciativo, es decir, un liderazgo que nos encamina hacia lo que sí queremos en vez de a lo que no debemos, un liderazgo que aprecia lo que ya tenemos, lo que ya somos, de lo que ya somos capaces. Y en tercer lugar, un liderazgo positivo creo que necesariamente habla de un liderazgo optimista y un liderazgo que genera esperanza en el equipo, en la empresa y en los colaboradores. El concepto de optimismo y esperanza son bien interesantes de observar y creo que nos conecta con la necesidad de que los líderes nos ofrezcan un futuro mejor y deseable al resto del equipo y la compañía. Cuando hablamos en este caso de los retos del liderazgo de nuestros líderes, supongo que cada compañía necesitamos hablar de distintos contextos, distintas situaciones y por tanto distintos retos. Pero si tomamos un reto global que en nuestros días creo que pues acompaña a cualquier líder, creo que tendríamos que hablar necesariamente de adaptabilidad y de resiliencia, ese proceso en el que los líderes pues necesariamente tienen que acompañar a sus equipos en los procesos de cambio y de transformación. Creo que también tenemos que hablar de la generación de confianza. El compromiso no es algo que se exija en las organizaciones o a las personas, es algo que se gana y se gana a través precisamente de la confianza y es un proceso que da seguridad a los equipos dentro de la organización. Y creo que necesitamos hablar también de un liderazgo, como antes hablamos, un liderazgo positivo y eso es un reto. Porque cuando vienen los cambios, las transformaciones, las dificultades dentro de una empresa, creo que esa positividad, que no es apartarnos de lo que no nos gusta y eliminarlo o tratar de evitarlo, porque ha de ser una realidad que tenemos que gestionar también, pero también, como digo, necesitamos focalizarnos en aquello que sí tiene sentido para nosotros, que sí nos ofrece energía, que sí da sentido a nuestro proyecto. Por eso, esa capacidad de impulsar el propósito dentro de los equipos, de impulsar ese sentido de conexión y de pertenencia y de impulsar esa conexión entre los miembros del equipo, esa conexión positiva, creo que siempre van a ser unos retos y más, como digo, en estos tiempos de cambio y de incertidumbre. La accountability, cuando hablamos de accountability, estamos hablando de una palabra que no tiene una traducción específica en la lengua española. Yo me apoyo básicamente en 3-4 conceptos para definir la accountability, siempre pensando que la accountability no es un comportamiento, sino es un tipo de mentalidad. Es una manera de observar y de relacionarnos con nuestro entorno, con los equipos, con las personas, con nuestras tareas.
Y la accountability tiene que ver mucho con la capacidad de generar compromiso, de tener una clara y decidida apuesta por una elección que es propia, que es individual, que es consciente, como digo, es voluntaria y es una apuesta cierta por algo que queremos. Por tanto, el compromiso es un elemento esencial de la accountability. El segundo elemento, muy conectado, vamos a ver que todos los elementos están conectados pero son distintos a la vez, es ese sentido de protagonismo, ese sentido de apropiamiento. Es decir, yo cuando tomo una decisión, la puedo tomar pues porque alguien más me está impulsando a tomarla y en ese sentido estaría obedeciendo quizá a un directivo, estoy obedeciendo a un líder, estoy obedeciendo las normas de una compañía, pero a veces no lo hago desde ese sentido de apropiación. Cuando estamos hablando de accountability, yo soy el que elijo. Yo tengo esa sensación de que elijo, aunque venga de fuera, pero soy yo el que tomo eso, lo hago mío y entonces ahora es mía la decisión. El tercer elemento, junto con ese compromiso y ese sentido de apropiación, es necesariamente la proactividad. Cuando somos proactivos, lo que estamos haciendo es, en vez de esperar a que las cosas sucedan, estamos apostando a ser nosotros los protagonistas para hacer que sucedan. Por lo tanto, estamos hablando de iniciativa, estamos hablando de innovación, estamos hablando de creatividad, estamos hablando de dar un paso, pues normalmente fuera de nuestra propia zona de confort. Y por último, evidentemente, la accountability necesita de la capacidad para generar respuestas distintas para obtener soluciones diferentes. Y eso en el fondo es la responsabilidad, la capacidad de generar distintas respuestas. Por tanto, responsabilidad, ese sentido de apropiación, ese compromiso y esa proactividad van a ser los elementos que definan, desde mi punto de vista, la accountability. Cada uno de nosotros tenemos de manera natural una zona de confort. Es curioso, pero cada uno de ustedes y yo, cuando llega cansado a su casa después de unas cuantas horas de trabajo, ¿verdad?, normalmente nos sentamos en el mismo lugar de nuestra casa, pues quizá a descansar, a ver la televisión, a leer un libro, pero normalmente en el mismo lugar. Cuando en familia, los fines de semana, probablemente más habitualmente, nos juntamos para comer, todos al tiempo, también nos sentamos en el mismo lugar de la mesa. Es decir, hay una serie de zonas de confort, digamos, físicas, que hemos generado. Estamos en un evento y, curiosamente, después de muchos breaks, siempre ocupamos o tendemos a ocupar el mismo espacio. Es decir, el ser humano es un ser que busca su propio espacio y que una vez que lo tiene, repite una y otra vez el mismo lugar. Es una zona de confort física. Pero lo que más me interesa es las zonas de confort mentales. Eso significa que tenemos una serie de patrones que se repiten una y otra vez que tienen que ver más que con las acciones, que eso creo que serán consecuencia, con nuestro pensamiento, con nuestra cognición, con nuestra capacidad de llegar a algunas soluciones. Cuando estamos hablando de la zona de confort, estamos hablando de ambos elementos, por lo menos de ambos elementos. También va a haber un matiz de zona de confort emocional, muy conectado con los otros dos, con esa zona de confort física y cognitiva. Entonces, ¿cuál es el punto? Hemos escuchado en muchas ocasiones que necesitamos salir de nuestra zona de confort para crear nuevas posibilidades, y es una realidad. Pero creo que no tenemos que pintar de manera negativa la zona de confort, porque va a ser algo que nos ayude mucho. Bueno, pues somos seres, y nuestro cerebro, así lo dicta la neurociencia, somos seres en búsqueda de equilibrio, y nuestro cerebro busca también ese equilibrio, ¿no?, esa homeostasis, ese repetir patrones, y eso está muy bien. La cuestión no es tanto salirnos de la zona de confort como ampliar nuestra zona de confort. Buscar entonces que esos patrones que tenemos y que nos han llevado al éxito, revisarlos porque quizás también en un momento determinado limiten nuestro futuro éxito. Por tanto, extender esos patrones, extender nuestra zona de acción, extender nuestro comportamiento en general para poder ser más exitosos más allá de lo que hoy estamos haciendo, más allá de lo que hoy estamos pensando, más allá de lo que hoy estamos sintiendo. Antes hablábamos de accountability
Y creo que la accountability es la causa precisamente del empoderamiento. O dicho de otra manera, el empoderamiento va a ser fruto de nuestra accountability. El empoderamiento, en el fondo, es ser capaces de entender que el poder sigue en nuestras manos, que la capacidad de cambio sigue dentro de nosotros mismos, que somos nosotros los que tenemos ese control para cambiar tantas y tantas cosas. También necesitamos entender que hay muchos elementos que no van a estar bajo nuestro control, pero ser conscientes de lo que sí depende de nosotros y podemos cambiarlo, y de lo que no depende en ningún caso de nosotros y por tanto solo va a generar preocupaciones si nos dedicamos a ello, eso es ganar empoderamiento. Por lo tanto, hay un elemento inicial que es de conciencia, de ser conscientes, por tanto, de qué es lo que sí depende y podemos hacer algo para cambiarlo de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros. Eso va a darnos el poder de ser muy claros con respecto a nuestras acciones y los frutos de nuestras acciones. Por tanto, el empoderamiento es volver a tener esa sensación de control sobre aquellas cosas que sí podemos cambiar y por las que definitivamente nosotros podemos generar nuevas posibilidades más allá de lo que hoy estamos haciendo y del éxito que hoy estamos teniendo. Creo que en las organizaciones los líderes necesitamos sí sentir ese empoderamiento, empoderarnos, pero básicamente también el liderazgo va a consistir, desde mi punto de vista, en empoderar a los demás, es decir, ayudarles a que sientan ese poder. Y el instrumento que vamos a utilizar, que necesitamos o en el que necesitamos apoyarnos, va a ser la autonomía. La capacidad de generar autonomía en los demás, de apoyar esa autonomía, que por cierto va a ser un factor motivacional extraordinario en todo ser humano, que no solo se le concede, sino que se le apoya esa autonomía. Por lo tanto, ese sentimiento de valía personal, de sí puedo, y por tanto, de soy capaz de ir más allá, porque no solo yo creo en mí, sino que los demás creen en mí y me están apoyando. Hemos estado hablando, por tanto, de accountability, hemos estado hablando de empoderamiento y hemos estado hablando de compromiso. Y cuando nos preguntamos por nuestro propio compromiso, por lo que nos estamos preguntando es por esa capacidad de decidir conscientemente. El compromiso es un acto voluntario, por eso el compromiso no se exige, ni siquiera se pide o se solicita. Necesitamos ganárnoslo en los demás, ¿no? Necesitamos, si queremos el compromiso de alguien, tenemos que ganarnos su compromiso. Y cuando estamos hablando de nuestro propio compromiso, tenemos que ser conscientes de que las decisiones están en nuestra mano. Nosotros estamos tomando cientos, miles de decisiones diariamente. Y cuando somos conscientes de que somos nosotros los propietarios, los hacedores, las causas de esas decisiones, es cuando nos podemos comprometer con ellas. Y ese compromiso va a ser una afirmación radical de quiero estar aquí, quiero hacer esto, es una apuesta definitiva. Y sí, más adelante podremos cambiar nuestros compromisos, pero ese compromiso, y lo podremos renegociar, digámoslo así, pero nuevamente desde la conciencia de la propia elección. El compromiso es una elección propia que ustedes y yo hacemos y que nos vincula con un elemento externo por el que estamos apostando. Cuando esa elección es consciente, es dirigida y está focalizada también para generar satisfacción en nosotros y en los demás, es mucho más fácil que ese compromiso prospere. Creo que hay un compromiso fundacional o originario. Cuando tú dices sí, quizá en el matrimonio, a una pareja, pues muchos se lo estamos diciendo para toda la vida. Entonces muchos para unos cuantos años, pero en definitiva estamos apostando a largo plazo. Pero luego hay un compromiso actual, diario, y ese compromiso actual, diario, es el que cada día depende de nuestras elecciones renovarlo. Y al final es poner amor donde quizá no hay tanto amor en un momento determinado y tener el fruto que es también nuevo amor, ¿no? En el fondo ese compromiso originario o fundacional y ese compromiso actual es sobre lo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar para ser consistentes con nuestras decisiones y con lo que queremos en la vida y en nuestra profesión, seguramente.